Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean a Debate Público. Tenemos un tema por demás interesante esta noche en donde vamos a hablar acerca del gigante asiático de China. ¿Qué está pasando en China? Bueno, Xi Jinping se pronuncia ya por un tercer mandato con todo lo que esto conlleva, hablando de un país que es el más poblado del mundo, con uno de los ejércitos más grandes y obviamente con repercusiones económicas alrededor de todo el mundo sobre lo que pase en esa nación. Y estaremos hablando sobre esta hora y recibiendo por supuesto sus comentarios en las redes sociales de Canal 14 para hacer este intercambio de las posiciones acerca de este interesante tema. Para esto recibimos con muchísimo gusto a María Cristina Rosas, muy querida también aquí en la casa de Canal 14, la doctora, obviamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, María Cristina, por estar con nosotros. Gracias, Claudia, por la invitación, un placer. Muchas gracias. También contamos con una presencia de Eduardo Roldán, el embajador en muchísimos países que ha representado a nuestro país, también por parte del Servicio Exterior, en Argelia, Túnez, obviamente también Hong Kong, muchísimas delegaciones y además también, por supuesto, analista e historiador. Muchas gracias por estar con nosotros. Claudia, un placer como siempre estar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues vemos ya justamente el discurso de Xi Jinping con esta cuestión en donde está hablando justamente acerca de posicionar a una sola China y lo que esto repercute. Ya estamos hablando de que Xi Jinping ya está por un tercer mandato y obviamente con todo el apoyo de la cúpula del Partido Comunista, eliminando a grupos opositores, pronunciándose ya básicamente como una de las figuras, y a ver qué opinan ustedes, como ya a la par de la historia de China, de figuras ya de gran calibre como Deng Xiaoping, como Jiang Zemin, como Mao Zedong. Estaríamos hablando ya de un Xi Jinping que pasa a la historia ya entrando básicamente en una nueva era. María Cristina, por cortesía, si gustas iniciar. Claro, sí, Xi Jinping ha logrado asegurar un tercer mandato. Se estilaba hasta antes de él que hubiera 2 mandatos de 5 años cada uno, pero desde octubre del año pasado, cuando fue la cumbre del Partido Comunista, vimos que se afianzó en la cúpula, que incluso hizo una depuración política. Sí. Creo que todos recordamos lo que pasó con Hu Jintao cuando lo retiraron no muy cortésmente, porque supuestamente se sentía mal el señor, pero fue un mensaje muy claro de afianzamiento del poder por parte de Xi Jinping, y ahora pues se corrobora su estancia por un periodo presidencial más. Entonces estaría hasta 2028. Estamos hablando de un personaje que nace en 1953, entonces este año está cumpliendo 70, ¿sí? Pero es un personaje que ha hecho grandes transformaciones en la República Popular. Él llegó al poder en 2013. En ese momento pues entabla una serie de maniobras para posicionar a China en la agenda internacional. Recordamos lo de la ruta de la seda, la hoja y todo esto, y muchos planes de posicionamiento en momentos en que China todavía mantenía ciertas tasas de crecimiento importantes. Ha habido un aletargamiento, esto sería también relevante mencionarlo. China ya no crece a 2 dígitos. Pero es sin duda interesante la estrategia de él de hacer de China una gran potencia y también de establecer alianzas estratégicas. Yo señalaría particularmente la relación con Putin, con Rusia. Los encuentros entre ellos han sido por decenas. Hay mucha empatía personal incluso entre los 2 líderes. Y por otro lado, China rechazando esta posición de Estados Unidos de ser el único líder del mundo, y en esto tiene obviamente el apoyo de Rusia. Entonces son, digamos, posicionamientos geopolíticos muy interesantes que está desarrollando Xi Jinping, pero también en condiciones complicadas, porque dentro de China sí vemos protestas de la población, vemos que esta política de COVID-0, a él le tocó la pandemia, y bueno, esta política de COVID-0 de detener todo provocó un gran malestar social. Entonces, bueno, ahora hay que lidiar con eso y por supuesto lo que decíamos del aletargamiento de la economía china, que ya no está creciendo como solía en otros momentos.
Claro, embajador, el tema justamente de lo que está pasando dentro de China, vemos, ya recordaba María Cristina, este momento, bueno, también por demás incómodo lo que ocurrió con Hu Jintao, que al parecer había tenido divergencias previas acerca de las administraciones que habían tenido, pero eso sería solamente como una muestra de lo que está pasando prácticamente en China, en donde vemos a un Xi Jinping prácticamente como un todopoderoso que retira a los opositores, se pone de aliados a personas totalmente afines a su gobierno, que prácticamente no existe una verdadera oposición, o los grupos opositores que en realidad existirían serían pues prácticamente grupos mínimos en donde no tendrían como un cierto cambio, y hablaríamos ya acerca de un xiismo que se está mencionando ya. ¿Cómo se estaría afianzando Xi Jinping dentro de las esferas y obviamente con pues las contrapartes, que obviamente también nunca va a haber ciudadanos que estén totalmente dentro de los 1.300 millones de habitantes, obviamente, que estén navegando justamente a la par de como quiera navegar el líder supremo ahora prácticamente de todo, ¿no? Porque ya es del Partido Comunista, de las principales cúpulas, etcétera. Yo creo que es un momento de grandes transformaciones que ha vivido China en las últimas décadas, y este es un ejemplo que representa un liderazgo evidentemente que ha tenido sus altas y bajas, pero que se ha consolidado, y precisamente como en todas las revoluciones de este tipo, pues una vez que hay ciertos ruidos de algunos elementos dentro del partido, dentro del gobierno, pues el líder se deshace de ellos. Para mí no es novedad al respecto. Lo mismo pasó en Libia, en Rusia, en México también, después de la revolución. De modo que no nos debe de extrañar. Lo que yo creo y estoy convencido es que es una transformación que ha puesto a China en la plataforma internacional, y que hoy por eso, precisamente por los logros, pues ocupa la posición número 2 a nivel económico mundial. Estados Unidos todavía sigue siendo el hegemón, económicamente hablando, militarmente hablando, pero China en los últimos 50 años se ha consolidado en el poder económico porque no ha tenido guerras, y entonces, contrario a Estados Unidos, ahora vivimos precisamente lo que yo llamaría no una nueva geopolítica, pero bañada de geoeconomía, donde la lucha ya no es de conquista de los territorios, salvo alguna excepción reciente, sino precisamente de lucha por nichos de mercado. Y yo creo que Xi Jinping y todo su equipo le ha apostado a esto precisamente. Ha penetrado lentamente los mercados en Asia, en África, en América Latina. En América Latina China es líder, salvo México es el número socio de Estados Unidos, pero China es la socia número 1 en todo el resto de América Latina. Es decir, ha tenido todo un proyecto de consolidación política y económica. Y esto lo vemos reflejado en la reelección del tercer mandato. ¿Y por qué se reelige? Porque a pesar de que había algunos disidentes, que ya se consolidó, la doctora Cristina acaba de mencionar ello, pues tuvo logros y tenemos que reconocer. O sea, desde que él llega al poder, combate a la pobreza, sacó a 800 millones de chinos de la pobreza, y luego les quedan todavía 100 millones, pero está sobre ello. Se ha consolidado también a nivel de la esfera digital, es decir, de la tecnología. Y en base a qué, yo diría, Claudia, en base a 3 pilares. A la educación de alta calidad, que es muy exigente en China, al libre comercio, porque China se aperturó de ese crecimiento hacia adentro que tuvo durante décadas, Y se dio cuenta rápido. que no, y que había que crecer hacia afuera, y lo lograron, pero también con innovación tecnológica. Claudia, te comento que de las 12 universidades dedicadas exclusivamente al estudio de la inteligencia artificial en el mundo, 8 son chinas y 4 estadounidenses. De allí, pues, es el resultado, y que vemos en las últimas declaraciones del canciller y del mismo presidente Xi Jinping, de que tienen un proyecto de nación, porque no es como nuestros países que viene un gobierno, deshace lo del anterior y se comienza de cero. No, allá el partido ha sido el eje central quinquenalmente, y se renuevan y se amplían y se mejoran, de modo que hay rumbo claro
y por eso vemos este resultado. Sí ha sacado a esos millones de la pobreza con una estrategia. Y contrario a lo que la gente piensa que es solamente un capitalismo de Estado, que también lo es, el sector privado ha crecido. El 70% del PIB de la economía china proviene de lo que produce y hace el sector privado. Entonces, ¿qué hizo Xi Jinping? Xi Jinping integró a 3 fuerzas: el gobierno con el partido, la población, la sociedad civil con el sector privado. Y puso a competir 10,000 poblados contra otros 10,000 poblados en extrema pobreza y le dijo, no vamos nosotros a ayudarles a resolver su problema, vamos a resolverlo todos juntos. Y de esos 10,000, los mejores, los compitió con otros 10,000 pueblos no el gobierno les vino a dar la solución, les dijo, ¿cuáles son sus problemas? Conjuntamente con estas fuerzas. Bueno, les dijo, a ver, la sociedad civil, el líder de ese pueblo, pues no tenemos agua, no hay caminos, nuestros productos se pudren porque son de terracería, no llegan a las urbes, etcétera, etcétera, no hay escuelas, no hay clínicas. Y sobre eso se combatió la pobreza. Entonces, la pobreza se combate con acciones, pero con acciones conjuntas, y lo lograron. Por eso sacaron en estos últimos años de la pobreza, y hay que darle el mérito pues a Xi Jinping, porque fue un impulsor de estas políticas. Y justamente también, pues, Xi Jinping tiene en este momento la visión de decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? La hegemonía de Estados Unidos que tiene ya no es justa. Nosotros queremos participar en el nuevo orden mundial que se está rompiendo justamente con estas cuestiones que hay entre Rusia y Ucrania. Y a partir de ahí, nosotros que no estamos en guerra, no estamos gastando presupuestos militares exorbitantes como sí lo está haciendo Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, sacando partido también justamente de esto para reconsiderar una nueva formulación del orden internacional en el que ellos levantan la mano y dicen, nosotros queremos participar y liderarlo, si bien se puede, sino en un muy buen conjunto y en buena medida con lo que China merece históricamente como gran potencia económica que es, y que exponencialmente ahí ha venido repitiendo con gran capacidad su gran poderío económico en muchísimas décadas. Pero hay un cambio con Xi Jinping, a diferencia de Jiang Zemin o de Hu Jintao, quienes hablaban, en el caso de Hu Jintao, de un ascenso pacífico y de que el crecimiento de China no era en modo alguno una amenaza para el mundo. Con Xi Jinping vemos una China más asertiva y una China que se planta frente a Estados Unidos, ahora sí, frente a la agresión de Estados Unidos de la era Trump, donde desarrolló una guerra comercial contra China, misma guerra comercial que mantiene Biden, no obstante que Biden es un personaje políticamente distinto a Trump, pero la guerra comercial se mantiene. Y ante esto, China la vemos más asertiva, más dispuesta a ya no dejar que se formule un discurso antichino sin respuesta de China. Nos acordamos de Trump cuando hablaba del virus chino a propósito de COVID. De laboratorio. De los laboratorios, tema que volvió a resurgir ahora que justamente China, la China asertiva, está proponiendo un plan de paz para la guerra, para mediar la guerra entre Rusia y Ucrania. Justo en ese contexto, Estados Unidos dijo, ay, ¿se acuerdan que el virus de COVID salió de un laboratorio chino? Para descalificar a China, ¿no? Pero China ahora la vemos más asertiva. El tema de Taiwán, ahora sí la vemos con un lenguaje menos tolerante que antaño. Y creo que este es un cambio con Xi Jinping. Aquí sí vemos con Xi Jinping el deseo de que China sea una gran potencia. Sin con esto querer decir que se apresure a ello. Los chinos son milenarios, toman su tiempo, aspiran también al desgaste de los otros actores. Algo que estamos viendo en la geopolítica actual, embajador Claudia, es un desgaste de Rusia, de Europa, de Estados Unidos. Ante ese desgaste, China tiene el potencial, y lo está haciendo, de plantear un proceso de paz. No sabemos si va a prosperar, pero lo está haciendo. Y al final, las partes que están involucradas en este terrible conflicto van a tener un desgaste, y China, como ya se marcaba aquí, China ha desarrollado esta estrategia de hacer dependiente al mundo de China. Por eso es el primero
o segundo socio comercial de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, eso le da un posicionamiento, le da presencia a nivel internacional y le da un leverage que Xi Jinping sí está desarrollando y sí está usando, a diferencia de sus antecesores. ¿Cómo podríamos concebir entonces este tema de la guerra en Ucrania? Que bueno, en un inicio veíamos que había una gran participación en apoyar a Rusia y ahora ya después de este plan de los 12 puntos finalmente ya se está desmarcando un poco de este tema al ver que prácticamente es Occidente contra Rusia y el punto de este documento que hace acerca de los 12 lineamientos en donde justamente también incluso hasta ya reconoce la soberanía de los países, es decir, se está desmarcando un poco al ver que finalmente no funcionaría tanto la estrategia y cómo veríamos esta cuestión en el marco de las ganancias que podría tener justamente China en un eventual fin, que ojalá sea pronto, de esta guerra. Bueno, no soy tan optimista de que esa guerra Occidente contra Rusia va a terminar. Es una guerra de desgaste. Sí, nos decía yo la de Rusia contra Ucrania, que bueno, ojalá que sí sea pronto, ¿no? En relación a este tema central, yo veo lo siguiente. Veo que China ha cambiado su posición a nivel internacional, como dice la doctora Rosas, por lo siguiente, porque he entendido que el mundo ha cambiado, que vivimos un mundo convulso y un cambio de época y cambio de régimen, donde Estados Unidos fue, después de 1945, ha sido el hegemón y todavía lo es, a nivel económico y a nivel militar. La hegemonía europea fue del siglo pasado y hay nuevos actores, que es lo que no entiende ahorita la Unión Europea y Estados Unidos. Quieren otra vez posicionar a China como la China después de la Segunda Guerra Mundial y no, ya China es un nuevo actor internacional y tiene que entenderse esto. Y tan cierto es que una casa internacional de prospectiva de las más serias a nivel privado, que es PricewaterhouseCoopers, posiciona el PIB de China en el 2050 a 50 millones de dólares y el de Estados Unidos a 34 millones de millones. En el lenguaje anglosajón sería 34 trillones y 50 trillones. En nuestro lenguaje son millones de millones. Pero todavía más, es un dato que recientemente yo estuve leyendo en un libro donde señalaba que China, interesante, China produce del PIB industrial a nivel mundial 4 trillones de dólares. Esto significa casi el 30% del PIB industrial en manufacturas, en pocas palabras. Y Estados Unidos, 2.3 trillones de dólares, es decir, 17% del PIB. ¿Dónde está la relación económica? Esta confrontación está tratando de llevar a China, Estados Unidos y Europa a desgastarla, porque ven el enorme avance que China está teniendo, pero ya esto no se puede detener. Es un proceso donde hay nuevos actores internacionales. Y bueno, Estados Unidos creó la ONU, creó la FAO, creó la UNESCO, creó el Fondo Monetario para estabilizar la moneda, el Banco Mundial para infraestructuras. China dice, pues yo creo también nuevas instituciones y las ha creado con el Banco de Infraestructura Asiática para apoyar y tiene proyectos. Lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero se olvidó por la carrera de las guerras. Entonces China ahora creó la nueva ruta de la seda, o One Belt, One Road, que tiene más de 500 proyectos a nivel mundial donde apoya a los países en África, en Asia, en América Latina, a crear ¿qué? Puertos, aeropuertos, líneas férreas, presas, carreteras. Entonces China se ha posicionado. Claro que no lo hace de manera gratuita, pero es una posición como tampoco lo hizo Estados Unidos en su época. Es una posición nueva para implantarse en estos nuevos procesos de desarrollo a nivel internacional. Entonces yo creo que sí tenemos que entender que hay nuevos actores, cosa que sí lo entienden, pero están alargando la liga ciertas fuerzas en Estados Unidos y en la Unión Europea. El día de ayer, la líder de la Unión Europea señalaba que pues, el 90% depende la Unión Europea de litio y fue señalando una serie de productos y todo depende de China.
y no se pueden deshacer de la noche a la mañana. La Unión Europea y Estados Unidos quieren involucrar a China en el conflicto Estados Unidos o mundo occidental contra Rusia, pero China dice no, no voy a arriesgar todos los logros que he hecho en estos, y por eso ha mantenido una relación no distante, pero no se ha involucrado y no se va a involucrar en el conflicto. Entonces, sí es un escenario difícil, de no fácil solución, pero que nosotros como internacionalistas estamos viendo ese cambio de época y que no nos debe de asustar, porque se han dado a través de la historia. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay actores internacionales que buscan luchar por sus intereses. Esa es la política internacional. ¿Cómo percibiríamos entonces este avance, ya que menciona el tema de la Ruta de la Seda, lo que le ayudaría justamente este gran proyecto de la Ruta de Seda que va a tener a todos los socios que tienen Asia y obviamente con beneficios para otras regiones, a que China se posicione prácticamente ya, que estadísticamente ya se ha dicho desde hace muchísimo tiempo, que va a terminar siendo la primera potencia mundial? Así es. Bueno, yo creo que la respuesta está precisamente en los discursos del presidente Xi de hace una semana y el discurso del canciller, que posicionan en una nueva diplomacia, en una nueva política global, y como decía la doctora Rosas, es una política asertiva, decisiva, se enfrenta sobre su posición de Taiwán, sobre su posición en la guerra en Ucrania, su posición frente a Estados Unidos, su posición frente a Rusia, su posición sobre América Latina, y esto se desprende de estos discursos donde dice China va a continuar con la modernización, pero una coparticipación. Entonces ya asume su posición a nivel internacional, que es corresponsable, y es lo que han venido diciendo en los discursos los líderes chinos. Debe haber en el mundo una corresponsabilidad para buscar el desarrollo humano, cosa que antes no mencionaba mucho, donde la esencia de todo esto es el ser humano, cosa que el mundo occidental se ha olvidado, porque el mundo occidental dice es money, money talks, es el dinero. Y aquí vuelve China a decir lo fundamental es el desarrollo humano, tomando los elementos del índice de desarrollo humano que plantea Naciones Unidas, donde la nación y los gobiernos se miden por sus resultados. A ver, ¿cómo sacas de la pobreza a las gentes? ¿Qué educación les das? ¿Qué nivel educativo y calidad de vida les estás dando? ¿Qué oportunidades de trabajo? Todo, ¿y qué tipo de salud les estás ofreciendo? Los gobiernos se pueden medir en cuanto a los resultados que dan a su población. Y China argumenta también, no hay una democracia en el mundo. La gobernanza debe de entenderse la forma en que tú actúas y das resultados con tus gobernantes, criticando a la posición democrática occidental. Entonces dice China, nosotros tenemos nuestra propia forma de gobernarnos y ha funcionado en todos estos años. ¿Y en base a qué? A la legitimidad, a la generación de consensos, a la planeación estratégica de su desarrollo y a la profundización precisamente de la argamasa que une a todos los pueblos. Y China lo ha logrado en base a eso, cosa que otros países no, porque sus instituciones no funcionan. Y en China sí han estado funcionando y ha dado resultados. ¿Por qué hay unos autores anglosajones que han escrito varios libros? ¿Por qué fracasan las naciones? La respuesta es muy simple. Uno sintetiza el libro porque no da soluciones a sus ciudadanos, porque las instituciones fallan. Y en China, con su gobernanza muy peculiar, pues ha dado resultados.
Y ahora quisiera también destacar las declaraciones que dijo el canciller justamente hace unos días, Qin Gang, que hablaba, como mencionas, ya en un tono, pues si bien no grosero como de estilo de otros políticos que ya no están con nosotros, pero sí bastante puntual en muchos temas, ¿no? El tema, obviamente, con el tema de Taiwán, que es absolutamente indivisible, el tema de la cuestión económica y el tema justamente de compartir la gobernanza global. ¿Cómo viste esas declaraciones? Bueno, esas declaraciones son un posicionamiento de China que, como se marcaba hace un momento por parte del embajador, China tiene toda esta estrategia de posicionamiento, pero no de irrumpir de manera frontal o de chocar o de generar un conflicto internacional, porque eso no le va a beneficiar. China aspira a que haya un entorno menos conflictivo. Por eso le interesa este plan de paz para Ucrania, porque por ahí pasa la ruta de la seda, para empezar. Entonces, quiere que haya armonía. Ellos han hablado mucho de la armonía y de la paz y de la cooperación, porque en un entorno así China puede prosperar. Si las condiciones se vuelven hostiles y belicosas, ahí China va a tener un encontronazo y no va a poder maniobrar. Entonces, ese es un punto importante y el canciller de alguna manera lo deja entrever en su narrativa. La otra cosa que yo quisiera destacar es cómo China, si bien está creando instituciones, por ejemplo, este banco de inversiones que va a resultar muy útil para la ruta de la seda y demás, la nueva ruta de la seda. También las instituciones que existen, a pesar de la crisis de la que hablamos en Occidente, de que perdieron mucho profile después de 2008 con la crisis financiera, China está posicionándose en esas instituciones. Es ya una fuente de financiamiento fundamental para Naciones Unidas, para las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Es el mayor contribuyente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a las fuerzas de paz. ¿Por qué? Porque transmite esta imagen de yo no quiero guerra, mis soldados del Ejército de Liberación Popular van a hacer la paz al mundo en todas estas zonas en conflicto, y también estamos viendo su posicionamiento como fuente de financiamiento en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, porque sabe que el dinero habla y como maneja recursos financieros sumamente importantes, va maniobrando precisamente para influir en la gobernanza global con estas instituciones, mientras paralelamente crea y consolida las otras instituciones. Es una estrategia de muchos frentes, la verdad, muy interesante. Sí, es una estrategia sin falla, prácticamente. Bueno, hay muchos temas todavía, la relación con México y muchas cuestiones también tecnológicas, pero ¿qué les parece si hacemos un breve corte y regresamos aquí? No se vayan, regresamos a Debate Público. Haz de MX Plus tu lugar favorito, radio y televisión. Tus podcasts a la carta. Tus medios públicos te acompañan en vivo. Todo en una sola plataforma. MX Plus. Gente de Nueva Córdoba, ¡a armarse! ¡A luchar! Metan la caballería en la universidad, pues hombre. ¿Y si resisten? Entonces, plomo con ellos. Menos mal que balacearon al archiduque ese. Estamos hundidos, metidos en la mierda hasta aquí, ¿entiende? ¿Cómo me quiere? Sí, mi señor. Sí. Pero no se asome tanto. Cinema 14 presenta El recurso del método. Función estelar. Martes, 22 horas. Jamás vi la magnitud de lo que hacía. Un candado, 1000 seguros, 4 paredes. Lo que quiero es vivir y creer que tengo un futuro de libertad. Somos voces que necesitan ser oídas, historias que necesitan ser contadas, expedientes que necesitan ser revisados. TV Migrante Informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante Informa, sábado 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres.
Regresamos a debate público acerca del tema de China, lo que está pasando en cuanto a su posicionamiento en la hegemonía mundial y obviamente lo que tiene que ver muchísimo en cuestiones tecnológicas, en cuestiones con nuestro país, que creo que es importantísimo que lo abordemos esta noche. Las relaciones en cuanto a China y México, en ese contexto de que ya se está posicionando cada vez más China, obviamente nosotros tenemos muchísimos productos que vienen de China y también muchísimas cosas que ofrecer. Entonces, María Cristina, si tú quisieras comentarnos este tema de los beneficios que podría obtener México, obviamente, con un mejor posicionamiento de China. Claro. Bueno, el año pasado cumplimos 50 años de relaciones diplomáticas con China. Creo que fue un poquito deslucido este aniversario, porque en realidad a China no la miramos en el enorme potencial que tiene, por ejemplo, para poder en un momento dado equilibrar la enorme dependencia que tenemos respecto a Estados Unidos. Dicho sea de paso, tenemos el TEMEC y hay una cláusula en el TEMEC que establece que si México o Canadá firmaran un tratado de libre comercio con China, entonces Estados Unidos se podría retirar del TEMEC. Entonces el TEMEC en cierta forma es anti-China, es una forma de excluir a un país que sin tratado de libre comercio con ninguno de los tres de América del Norte, porque China no tiene tratado de libre comercio ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, de todas maneras tiene una presencia avasalladora. Sí, bueno, perdón que te interrumpa, también justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba justamente este tema del avance de China en los encuentros que tuvieron, si no mal recuerdo, hace un año, justamente que estaba diciendo, tenemos que fortalecernos ante el avance de Asia, países y silosito. Exacto, lo mencionó. Pero no tuvimos, por ejemplo, hubo algunos actos oficiales. Recordamos la disculpa, por ejemplo, pública que hizo el gobierno de López Obrador por las matanzas de chinos en 1914 en el marco de la Revolución Mexicana. Digo, estos son gestos que, por supuesto, China aprecia. Pero la realidad es que comercialmente, por cada dólar que vendemos, ellos nos venden 90, ¿no? Es un déficit comercial pasmoso. Yo he visto problemas, sobre todo con la comunidad empresarial mexicana, en términos de que desconocen el mercado chino, desconocen su potencial, prefieren negociar con Estados Unidos. A mí muchos empresarios me han comentado, pues yo prefiero comerciar con Estados Unidos, lo tenemos cerca, conocemos el mercado, con China es algo desconocido, las rutas comerciales son problemáticas, en fin, y todo esto lo aprovecha China en términos de que pues vía triangulación o vía directa nos vende una enorme cantidad de productos. China también está interesada en el litio, entre otros muchos productos que pudiéramos mencionar respecto a nuestro país. Pero México todavía no redescubre a China. Todavía este déficit obedece a que el grueso del comercio bilateral, perdón que lo diga, lo hace China. México todavía no está haciendo su parte en la relación comercial bilateral. ¿Qué áreas de oportunidad existen, embajador, en este aspecto? Bueno, yo creo que existen, para dar un ejemplo, en el sector turístico. China, antes de la pandemia, mandaba al mundo 145 millones de chinos viajando por todo el mundo en calidad turística. 22 millones de ellos de alta gama, con alto poder adquisitivo. Y solamente gastan en pequeñas artesanías alrededor de $6,000 por persona. No más en eso, aparte del hotel de 5 estrellas, de la gastronomía, de los viajes, de los aviones, del hospedaje, de todo ello. Creo que es un sector que hemos descuidado y que tenemos que atraer a más chinos. Pero tenemos que entender que en el sector turístico los orientales y los chinos no son turistas de playa, ellos son turistas de shopping y ellos les gustan las grandes marcas y tenemos que atenderlos en ese sector. Si les gusta ir a la playa, mojarse un poco los dedos del pie, ponerse muchas cremas y ya, no los vamos a traer allí, pero sí son turistas de cultura, turistas de aventura, que buscan y conocer más al mundo. Y tenemos que estar preparados porque China ya se aperturó después de la pandemia, ya hay libertad de movimiento para entrar y para salir, y tenemos que estar preparados en el sector turístico, tenemos que atraerlos. Pero también en la gastronomía, el chino está muy acostumbrado a sus alimentos, y lo cual es muy aceptable. Entonces tenemos que entender y educar a los chefs que debe haber en cada hotel donde ellos llegan un rincón de comida oriental. Así como cuando uno va a China, ya hay rincón de comida occidental, no todo es comida china.
Entonces, capacitarlos para que den ese servicio, la etiqueta china, como se llama. Así como está la etiqueta halal para los países árabes en los hoteles, que la comida debe ser halal, a ellos atraerlos. ¿Cuánto más no ingresaríamos? Muchísimo. Solamente el año pasado se ingresaron en cuestión turística 28,000 millones de dólares de los turistas, lo que dejan los turistas. Pues hay que atraer más turistas chinos. Y les interesa la cultura maya, la cultura azteca. De modo que tenemos allí un elemento para aprovechar, ¿no? Y comercialmente hablando, pues desde los años 70 hasta la fecha, la ecuación comercial México-Estados Unidos se ha mantenido igual, con tratado o sin tratado. Subimos comercialmente, pero porcentualmente es 80% importamos, 20% exportamos. Es decir, si bien antes del Telcán y ahora Timec, nuestra relación era de 100,000 millones de dólares, ahora es de casi 700,000, claro, pero no nos engañemos, el comercio no es de empresas mexicanas, es de empresas transnacionales que comercian intrafirmas entre ellos y son los que se han beneficiado, porque el empresario está vendiendo las grandes empresas, quiere ser administrador de esas empresas. Yo no entiendo por qué la empresa que producía Corona, que posicionó a la marca, después la vendió. Y ahora es un siervo del capital de ellos. Y así está pasando. Los únicos, y yo creo que hay que felicitarlos, es Cuervo. Le han ofrecido millones de dólares por vender tequila Cuervo y dice, jamás voy a venderlo. Pero hay otras empresas que las han vendido y entonces comercializan el tequila que se produce aquí a través de Estados Unidos, a través de Europa. Entonces sí, yo creo que tenemos que quitarnos esa idea de estar norteados y seguimos desorientados porque el mundo, con las cifras que hemos señalado, el hegemón es Asia. En manufactura, el 52% del PIB industrial lo produce Asia. Y el 17% solamente Estados Unidos a nivel mundial. De modo que sí tenemos que irnos preparando hacia el final de este siglo XXI. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? También beneficiarnos en la cuestión tecnológica, que obviamente China es el gigante en muchísimas, citar solamente algunas empresas, Huawei, etcétera, muchísimas tecnológicas que siguen incrementándose exponencialmente, las cuestiones digitales también con la plataforma TikTok, etcétera, y sobre todo en las cuestiones tecnológicas, en este punto de los semiconductores que también son cruciales para las cuestiones de desarrollo. Ese es un tema crucial y la pandemia nos mostró los peligros de depender tanto de China, porque se rompieron cadenas de suministro y todo el mundo sufrió por eso. Lo vimos en el sector automotriz, lo vimos con los semiconductores y ahora una de las consecuencias de esta problemática que se generó en pandemia es esta percepción del nearshoring, ¿no? Entonces, desarrollar procesos productivos ya no tan lejos, ¿no? Porque si dependes tanto de China, fíjate qué interesante, China nos hizo dependientes de ellos, pero ahora muchos países estamos cayendo en la cuenta de que ser tan dependientes del suministro chino es una vulnerabilidad. Y Estados Unidos también lo entiende, las cadenas de suministro de Estados Unidos lo entienden, y ahora están favoreciendo nearshoring, y ahora están hablando de producir en México semiconductores. Entonces, creo que vamos a ver transformaciones muy interesantes a la luz de la pandemia y a la luz de lo que ocurrió con China como fábrica mundial. Vamos a ver nuevos procesos donde se buscará descentralizarse de China, no depender tanto de China y esto puede favorecer a México. Se acordarán, embajador Claudia, que cuando Trump desarrolló la guerra comercial contra China, eso benefició a México. México se convirtió en primer socio comercial de Estados Unidos y nos dio un posicionamiento que pensábamos,
oh, qué interesante, ¿no? Entonces, se abren oportunidades, obviamente, en esta confrontación entre Estados Unidos y China, que también son ventanas de oportunidad que no van a estar presentes siempre, pero creo que tenemos algunos en perspectiva, tenemos algunos nichos que deberíamos empezar a trabajar. Semiconductores, obviamente ver lo del nearshoring, y esto no cancela en modo alguno mejorar nuestra relación con China y trabajar más esto de la presencia en su mercado. Los chinos de clase media, esto es muy importante señalarlo, se están occidentalizando. Entonces, independientemente que tienen una tradición culinaria y ciertos hábitos de consumo, están tomando café, están tomando vino, y están comiendo carnes rojas. Y hay una presencia mexicana de algunas empresas, digo, hay taquerías mexicanas en China. O sea, hay nichos que podríamos aprovechar ahora que los hábitos de consumo de los chinos, sobre todo de las nuevas clases medias, también se están modificando. Hay un apetito por lo occidental y eso es otra ventana de oportunidad que podríamos explotar. Bueno, y hablando acerca ya no tanto de la relación de nuestro país con China, sino en cuanto a varias cuestiones que obviamente han sido muy polémicas en el gigante asiático, cuestiones, por ejemplo, hablando ahorita del rubro tecnológico con este tema de TikTok, que varios gobiernos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido recientemente que han prohibido las aplicaciones en los dispositivos gubernamentales, que están mencionando que obviamente pues hay un tema ahí de espionaje que también tiene ahí su jiribilla política un tanto, y obviamente pues hablando también de las cuestiones de los precursores del fentanilo, que recordemos también mucho tiene que ver China en ese aspecto, embajador. Bueno, efectivamente tenemos que entender todo esto en un contexto, y fue un autor chino, un general del Ejército Popular de Liberación de China, que escribió un libro en 1999, se llama Xiao Liang, y se llama La guerra irrestricta, la guerra ilimitada. ¿Y qué decía? Que China tenía el desafío de conquistar el mundo digital, entre otras cosas. Y lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Creando esas 8 universidades que mencionaba, dedicadas al estudio de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve esto? Pues en la creación de Xiaomi, de Huawei, porque no es smartphone como todo el mundo cree, el número 1 en el mundo. El número 1 de productor de celulares inteligentes es Samsung. El 22% de la producción mundial lo hace Samsung. El 17% lo hace Huawei. Y solamente el 11% lo hace iPhone. Allí está el resultado. Y por eso vemos que ahora la guerra comercial, que acordémonos que en la época de Obama se creó el Trans-Pacific Partnership para contener a China y no lo lograron. A nosotros nos obligaron a integrarnos a ese tratado. Vino Trump y dijo, no sirve. Después, ahora quiere Estados Unidos regresar y los 11 países restantes dijeron no. ¿Por qué? Porque querían contener comercialmente a China. Porque decía Trump, ¿cómo? De los 600,000 millones de dólares que tenemos el comercio México, Estados Unidos, China, 500,000 eran favorables a China y el resto desfavorable, o sea, era deficitario para Estados Unidos. Pero la balanza de pagos se compone de la balanza comercial y de la balanza de servicios. Entonces Trump no tomaba en cuenta también la balanza de servicios, porque allí se equilibraban. De modo que no nos dejemos engañar. Estamos ya en una guerra híbrida, donde no tiene que ser una guerra militar directamente. Hoy las nuevas guerras son las híbridas y las guerras del agua a nivel internacional. Pero aquí estamos tratando el tema del mundo digital. ¿Qué está haciendo China? China ya sobrepasó a la banca internacional. De los 10 bancos a nivel mundial, 4 ocupan el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. La Morgan, que es una de las más importantes, ocupa el 6º lugar a nivel mundial. Bank of China, ICBC, ya están en Estados Unidos, ya están en México, porque están haciendo negocios. Tenemos que educar al empresario a que hay un mundo abierto, a diversificar verdaderamente, y que sí, Estados Unidos está aquí para quedarse y nosotros también. Yo me eduqué en Estados Unidos, tengo muchos amigos,
pero como internacionalista veo hacia dónde va el mundo. Y tenemos que entender que la diversificación es fundamental para crecer y salir de ser un país en eterno proceso de desarrollo. Y no nomás ser país maquilador, sino buscar alianzas estratégicas en el mundo digital y que ya no nos digan que México es el primer productor de limones, de aguacates, de berries y cerezas. Eso es sector primario. Tenemos que trascender al sector secundario de manufactura industrial y sobre todo en el servicios. ¿Qué están haciendo los países árabes? Los países árabes saben que el petróleo se va a acabar y ya no están invirtiendo en energías renovables y están invirtiendo en el sector terciario de bancos y sector inmobiliario. Medio París es de Qatar. ¿Y por qué no entendemos nosotros, si nuestros empresarios no entienden, que hay que cambiar, hay que quitarles las baterías y ponerles chips? Porque el mundo ha cambiado y no tenemos que temerle. Ya, cuando yo escucho a algunas gentes que hablan de la Segunda Guerra Fría, están equivocados. La Guerra Fría fue ideológica y la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, una en 1989 y otra en 1991, nos hizo girar. El cambio nos lo puso de cabeza, porque ahora ya no es la lucha entre capitalismo y comunismo. Vivimos en un hipercapitalismo, salvo algún resabio en el Caribe, pero que pronto va a cambiar. Es un mundo capitalista. Las ideologías ahorita ya no están, pero hay ciertos actores que nos quieren todavía regresar al pasado para seguir manipulándonos. Y no le detenemos de tener miedo a comerciar con Oriente, a comerciar más con Corea, a comerciar con China, a comerciar con Singapur. Es la nueva área, el nuevo motor dinámico de la historia económica del mundo. Y tenemos que entender esa nueva realidad. Y mucho tendrá también que venir con el tema de la nueva ruta de la seda, que también va a aglutinar fuertes economías de Asia, que también van a tener un gran corredor del que podríamos también tener bastantes dividendos. María Cristina, los talones de Aquiles de China, ¿cuáles vienen siendo? El tema de libertad de expresión, grupos de oposición y el tema del fentanilo, obviamente como el principal país de todo el mundo que tiene el origen de los precursores. Eso, pero el tema ambiental, por supuesto. Es el país que más contamina a nivel mundial y no ha sido muy ambientalmente amigable. Tendrá que reformular esto porque el tema ambiental nos está pasando factura a todo el planeta. Entonces tenemos que tomar conciencia. El año pasado tuvimos información de que China ya no está creciendo demográficamente. Esto significa que está envejeciendo rápidamente y se le viene el peso de los jubilados, de las personas de la tercera edad, que van a demandar bienes, servicios, salud, y el Estado chino tendrá que buscar la manera de responder a este enorme desafío. Por supuesto está la distribución del ingreso. Efectivamente, China ha crecido, ha sacado a muchos de la pobreza, pero ya no está creciendo a tasas de 2 dígitos. Mientras creció a tasas de 2 dígitos, pudo sacar a mucha gente de la pobreza, pero algunos economistas advierten que China se está pareciendo mucho a México y América Latina en términos de que hay crecimiento, pero no hay una buena distribución del ingreso. Y eso puede ser un problema, ¿sí? Y si tienes una tasa de crecimiento del 5%, que es lo que están proyectando para este año, cuando antes tenías del 12, del 15, no te va a alcanzar. Sí, por eso de ahí ya que levantaron este tema de la política del hijo único, ¿no? Sí, pero digamos la etapa esta del crecimiento de 2 dígitos ya pasó, ¿no? Ya fue. Sigue creciendo, es uno de los países con las tasas más altas de crecimiento a nivel mundial, pero 5% para la magnitud del desafío económico que acabamos de comentar, sin duda es insuficiente. Entonces habrá que ver cómo se dinamiza a la economía china para responder a todos estos flagelos: ambiental, demografía, contaminación, competitividad. Es competitivo en muchos sectores. No lo hemos mencionado, embajador, pero el tema espacial se convirtió en potencia espacial en un tiempo bien cortito. Ya tiene su estación espacial, mientras acá en la Estación Espacial Internacional se están peleando Rusia y Estados Unidos, y ya Rusia dijo, pues al demonio, ya me voy y háganle como quieran. Y China dijo, a mí no me invitaron a formar parte de la Estación Espacial Internacional.
internacional. No hay ningún problema. Yo creo mi propia estación espacial y vimos en las Olimpiadas de invierno del año pasado a los taikonautas, así se les llama en China, saludando desde el espacio al líder chino durante la inauguración. Entonces, está dando saltos tecnológicos, pero tiene que equilibrar mucho más el desarrollo social para que no haya esta polarización. Por supuesto, está el sistema político. Es un sistema autoritario. O sea, yo a China la veo, usando la terminología de Gorbachev, con una perestroika, con una reforma económica muy exitosa, pero el sistema político no evoluciona a la par y hay problemas en materia de derechos humanos, de solicitud de democracia por parte de la población, y hay oposición que hasta ahorita pues, ha sido muy controlada y demás, pero no lo podemos soslayar. Tampoco podemos soslayar la integridad del territorio, porque aparte de que hay separatismos y soberanismos, y no solo el Tíbet, tenemos la bronca de los uigur en Xinjiang. Eso también puede en un momento dado deteriorarse, ¿sí? y explotar. Entonces, creo que son varios desafíos los que está enfrentando China y tendremos que mirar cómo maniobra Xi Jinping alrededor de toda esta encrucijada. La cuestión del fentanilo, cómo se proyecta justamente cuando ahorita está Estados Unidos obviamente diciendo que su país tiene este tema de las muertes por cuestiones que salen de su mano, ¿no? Que mucho viene del exterior. Que mucho viene del exterior de México, al que culpa del problema del fentanilo, y de los países que generan los precursores, entre ellos China e India. India, pues la farmacia del mundo, ¿no? Lo cual viene a abonar este discurso del fentanilo de Estados Unidos, viene a abonar a este lenguaje belicoso que tiene Estados Unidos hacia China. Preocupante que Estados Unidos diga, los enemigos de Estados Unidos son China y Rusia. Ha sido muy criticado Biden por esto, porque se considera que está abriendo demasiados frentes conflictivos y eso puede operar en contra de Estados Unidos. Okay. El tema del fentanilo, embajador, ¿cómo podríamos concebir? ¿Existiría alguna modificación en cuanto a las cuestiones o también incluso esto va a escalar entre Estados Unidos y China cuando estamos viendo esto que ya incluso el propio presidente Biden ha catalogado como una epidemia justamente de las drogas? Verdaderamente es una epidemia, pero no hay la forma en que Estados Unidos dice es culpar a alguien más. Y aquí todos son culpables. Quien lo produce, quien lo transita y quien lo consume. Claro. A ver, existe la frontera y no se sabe quiénes las distribuyen allá. También existen rutas. Al transitar, no se sabe quién la transita, no se sabe quién la produce. Hay muchos intereses, son billones de dólares, es un negocio que afecta incluso a los políticos mismos, porque muchos están involucrados en ese negocio. Así como la cocaína. ¿Cómo es que sabemos de que gente que trabajaba en la misma Casa Blanca, en el Senado, pues eran cocainómanos y que ellos mismos dijeron, sí, he probado? ¿Cómo llega allí y cómo nadie? De modo que es una corresponsabilidad. Y esto hablo porque en los nuevos discursos de China dice que todos estos problemas medioambientales, por ejemplo, de derechos humanos, de narcotráfico, nos involucra a todos. Yo me acuerdo de una frase de Terencio, el gran filósofo, que decía, nada de lo humano me es ajeno. Pues haciendo o parafraseando esta frase, yo diría, para China, y está en los discursos de alguna manera, nada de lo que pasa en el mundo es ajeno a los países. Y dice, por eso China, señala, tenemos que ser corresponsables. Y en vez de enfrentarnos entre nosotros, coordinarnos como países para buscar soluciones. Y no nomás en Naciones Unidas, sino también a nivel bilateral y multilateral. Yo creo que esa es la nueva narrativa de que allá asume su responsabilidad y que asume que tiene problemas China también y que corresponde a todo el mundo buscar la solución a los problemas, no crear más problemas, como se puede entender la posición de Unión Europea en un momento de que se están generando más problemas que soluciones. Yo creo que es entendible en ese contexto esa narrativa que asume esa responsabilidad. Ya no es que diga, no me corresponde, y de que entiende que tiene problemas tan esos que la pandemia le hizo reflexionar a China en materia no solamente comercial, sino digital, de que pues Taiwán
producía 5,000 millones de dólares en chips, pero China 35 millones de dólares en microchips, pero aún así afectó todas las cadenas de valores y de distribución. Por eso es que la empresa taiwanesa que producía el 70% de los microchips a Estados Unidos, ahora está creando 2 empresas en California. Y se va a crear una tercera en México, parece, para no depender, porque fue el acuerdo tripartita al que se llegó México, Estados Unidos y Canadá, para no depender y no vernos afectados en las cadenas de distribución, sobre todo ahora en el mundo digital. Entonces, pues es un mundo convulso que estamos viviendo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y pues bueno, no terminaríamos todavía de decir muchísimos otros temas, pero sin duda esperemos que tengamos una segunda ocasión para poder hablar acerca de la importancia de China, que sin duda está ligada con muchísimas regiones y todo lo que ocurre en China impacta a nivel global. Muchísimas gracias, María Cristina Rosas, por haber estado con nosotros esta noche, y muchísimas gracias, embajador Eduardo Roldán, por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Y por supuesto, también muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta emisión de Debate Público. Quédese, por favor, con la programación de Canal 14. Mi nombre completo es Tania Iyatse Calzado Alavés.